¿Cómo se encuentran todos y cada uno de nuestros queridos Arcano visitantes? Bastante bien, después de haber inyectado energías en este fin de semana. Hoy, su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B., les da la bienvenida en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Pasen ustedes, tomen su lugar para empezar con el breviario Arcano Informa de México, Latinoamérica y el mundo en el portal de arcanopolitico.com. Que es posible gracias a que usted, querido Arcano escucha, pues hace realidad que se cumple el legado que nos dejó mi hijo Mario Luis en su año y 9 días de residencia terrena al encontrarse del otro lado del Arcano Señal, y con la generosidad de sus donativos nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, única y exclusivamente al servicio de todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos Arcano visitantes. Nos vamos al breviario de este 23 de julio del 2012. Naciones Unidas alarma el aumento del 20% en los precios del maíz y del trigo en las últimas 3 semanas, atribuido a la sequía en Estados Unidos. Así lo dijo Shukri Ahmed, economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. En París hay alerta mundial por la aparición del hidrocolonialismo. El acaparamiento de tierras en África, denunciado desde 2008, genera que 1 de cada 3 africanos sufre de la escasez de agua y la situación podría agravarse, señaló Carlos Alberto Vicente, representante de GRAIN, Acción Internacional por los Recursos Genéticos en América Latina. En la capital azteca, la Ciudad de México, se antoja difícil que en 49 días se resuelvan los 362 juicios de inconformidad contra la elección presidencial en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atender un promedio de 7.3 impugnaciones por día y poder declarar el nombre del presidente electo 2012-2018. La cuestión, empero, es más sencilla de lo que se muestra en el litigio mediático, por 3 cuestiones estructurales de la industria político-electoral superior a los 15.953.900.000 pesos, unos 1.200 millones de dólares, en donde la partidocracia de 7 organismos disfruta de 5.292 millones 5.000 pesos. Y pues es el juego que todos jugamos, el del engaño. Ciudad de México. Le falta a la reforma política avalada por 17 congresos estatales consolidar mecanismos de participación ciudadana, una tarea para la próxima 62ª legislatura, señaló el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el diputado perredista por Iztapalapa, Arturo Santana Alfaro. Ciudad de México impulsará al asumir la presidencia de México Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre una reforma hacendaria integral que necesariamente pase por la revisión de los ingresos municipales, adelantó el número 1 del PRI, el senador quintanarroense Pedro Joaquín Codwell. Mientras tanto, en la capital azteca nos reportan que realizará del 18 al 26 de agosto del 2012 el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, organizado por Morena, el Festival Artístico y Cultural por la Democracia Verdadera en México en el Zócalo de la Ciudad de México. Se reúnen proyectos originales de exponentes de las artes musicales, escénicas, visuales, audiovisuales y literarias para dejar testimonio de este mega fraude, dice Morena. Ciudad de México, indicio del autoritarismo priista, el asesinato del joven panista chiapaneco Edgardo Hernández Corzo, sucedido el lunes 11 de junio a manos del candidato priista a presidente municipal en Villa Flores, Chiapas, observó el diputado federal panista mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas. Y en la capital de la República nos reportan que modificaron diputados federales la minuta procedente del Senado de la República sobre la ley contra el lavado de dinero y se devolvió a la colegisladora, a la Cámara de Senadores, para darle mayor certeza jurídica en el combate de este ilícito, informó el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado federal panista por Guerrero, Mario Alberto Becerra Pocoroba. Sin embargo, en Londres se desenmascara la hipocresía
hipocresía del combate al lavado de dinero. Fíjese usted lo que nos reportan. Siguió operando el banco británico HSBC después de la advertencia del narcolavado de cárteles mexicanos, denunció en la edición digital del británico The Observer. El Observador irresponsabilizó al expresidente ejecutivo del HSBC. ¿Que sabe usted dónde está? Pues es actual secretario de Estado británico de Comercio, Stephen Green. Por ello, recordamos que el 3 de abril del 2012 denunció Martin Woods, el británico exdirector de la Unidad contra el Blanqueo de Capitales del Banco Wachovia, que Londres y Nueva York son los mayores lavadores de dinero de origen criminal, más que en las Islas Caimán, la Isla de Man o Jersey. El dinero se blanquea, es la hipocresía de los hombres del dinero. Phoenix esperan esta semana un dictamen de la juez federal de Arizona, Susan Bolton, al expirar el viernes 20 de julio el plazo para que los abogados presenten sus recursos o apelación de la polémica sección 2B de la ley SB 1070, Washington, mientras el sospechoso de la matanza en los cines Century de Aurora, Colorado, es presentado este lunes por primera vez ante un juez. Las interrogantes sobre el sospechoso, los motivos y sobre la manera de detener atacantes solitarios sigue representando un desafío para la seguridad nacional, y no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, porque una persona dispuesta, pues es difícil detectarla y controlarla, a menos que ya se haya realizado el acto. En Washington, calificó el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana en plena campaña de reelección, Barack Obama, de irracional el grado de maldad manifiesto en la matanza cometida en el cine de Colorado, y aseguró que el gobierno federal será firme a la hora de hacer justicia al autor de un crimen tan atroz. De acuerdo con el presidente, el nivel de maldad del joven de 24 años que asesinó a tiros a 12 personas e hirió a 59, 11 de ellas de gravedad, durante el estreno de una película de Batman, El hombre murciélago, en un cine de un suburbio de Denver, en Colorado, va más allá de la razón. Boston enfrenta una pena de al menos 17 años el estadounidense Reswan Fardaus, de 26 años de edad, luego de admitir ante una corte de Boston que planeaba atacar los edificios del Pentágono y del Congreso de los Estados Unidos con unos modelos reducidos de aviones teledirigidos cargados de explosivos. El fallo definitivo se dará a conocer el 1 de noviembre. En los arcanos de Salud es Vida se reúnen del 22 al 27 de julio en Washington unos 25,000 expertos y científicos en la 19ª Conferencia Bianual Mundial del SIDA, bajo el lema Juntos cambiando el rumbo para 34 millones de pacientes. En 2011 fueron infectadas 2,5 millones de personas en el mundo. Sin embargo, pues es el 20% menos que hace una década. En París aumentó de 6 a 11 kilos de peso el 15% de trabajadores franceses, aunque se estima que 48% engorda por un trabajo sedentario sin hacer ejercicio y que afecta a su salud, estableció un estudio de Pedro Puentes, responsable de marketing de CareerBuilder.com. En los arcanos de Latinoamérica nos reportan en Buenos Aires que declaran a las 9 horas tiempo local de este 23 de julio en el Juzgado de Instrucción Formal 3 de la Ciudad Judicial, a cargo del juez Pablo Fará, los policías de la División Drogas Peligrosas Héctor Raúl Ramírez, Alberto Antonio Ontiveros y Roberto Augusto Barrio Nuevo, involucrados. Entre los 6 policías involucrados en las torturas contra 2 jóvenes ocurridas en julio de 2006 en la comisaría de General Güemes, Naciones Unidas, felicitó el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Américo Incalcaterra, al gobierno de Perú por la creación de un viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. En Montevideo,
rechazó el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur la apelación presentada por el gobierno de Paraguay y a la suspensión que le aplicó el bloque subregional a raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo. La Habana. Murió el domingo 22 de julio Osvaldo Payá, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación y Premio Sájarov 2002 de Derechos Humanos, cuando el automóvil en que viajaba chocó contra un árbol en el oriente de la isla caribeña. Falleció además el cubano Harold Cépero Escalante y resultaron lesionados un ciudadano español Ángel Carromero Barrios y un ciudadano sueco Jens Aron Moding. Bueno, pues también hay que recordar que Osvaldo Payá no llevaba buenas relaciones con la disidencia cubana. Buenos Aires. Emigran los españoles para escapar de la crisis a Argentina, México, Perú, publicó el rotativo español El País. Forzados 25% de desempleados españoles a emigrar. Es más fácil emigrar a Argentina y México que a Brasil y a Chile por los visados. En el arcano del mundo, Bagdad, se elevó a más de 80 el número de víctimas este lunes en Irak como resultado de una serie de ataques con bomba y tiroteos en diferentes partes del país, de acuerdo con fuentes oficiales. En Damasco, enterró este lunes 23 de julio la Cancillería a cargo de Hidad Makdisi la propuesta de la Liga Árabe que instó el domingo al presidente sirio a renunciar rápidamente a cambio de una salida segura para él y su familia y así poner fin al derramamiento de sangre siria y a preservar la unidad del país árabe. Dijo la Cancillería, la decisión pertenece al pueblo sirio, que es el único dueño de su destino. En Oslo, el asesino ha fracasado, el pueblo ha ganado, dijo el primer ministro noruego Jens Stoltenberg en el primer aniversario de los ataques en que el ultraderechista, el nazi Anders Behring Breivik, causó la muerte de 77 personas en Oslo y la isla de Utoya. En Nueva Delhi, ganó este domingo Pranab Mukherjee, de 76 años, exministro de Finanzas y candidato del Partido del Congreso en el poder, las elecciones presidenciales en India, con más de la mitad de los votos, el 69.3%, según la agencia Press Trust of India. Naciones Unidas solicitó a la comunidad internacional continuar con el apoyo en la lucha contra el hambre de 2.5 millones de personas en Somalia. En el arcano del arte y la cultura, en Washington nos reportan que recibieron los hermanos Arash y Kamier Alaí, médicos iraníes reconocidos por sus investigaciones en materia de VIH y el SIDA, el primer premio Elizabeth Taylor durante la inauguración de la 19ª Conferencia Internacional del VIH-SIDA el 22 de julio en el Centro de Convenciones en Washington. París. Reconoce el presidente francés, el socialista François Hollande, la responsabilidad de Francia en el arresto el 16 y 17 de julio de 1942 de 13.152 judíos deportados a campos de exterminio nazis en lo que se conoce como la redada de Belle de Gib. En París, Luis Sepúlveda, un chileno ciudadano del mundo, es uno de los escritores en lengua española más leídos y traducidos de Europa. Pasamos al arcano deportivo. En Euskaltel intensifica hoy su preparación en la Universidad de Euskaltel el seleccionado olímpico mexicano de fútbol con la vista fija en el debut de la competencia de los Olímpicos que será el próximo jueves 26 de julio ante la representación de Corea. En Londres, Felipe Alviar Vaquero, un abogado de origen colombiano asentado en Londres, ha sido uno de los encargados de llevar el 20 de julio la antorcha olímpica de Londres que recorre los alrededores de la capital británica antes de su llegada al Estadio Olímpico el próximo 27 de julio. Ya que andamos en Londres, Neri Brenes, de 26 años, es un velocista costarricense especialista en los 400 metros planos, vigente campeón mundial de la disciplina en pista cubierta. Fue medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos. Londres podría ser la ciudad en la que confirme su estatus de gran velocista mundial.
en Hockenheim. Gana el español Fernando Alonso de la escuadra Ferrari el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Y en París se coronó este domingo 22 de julio Bradley Wiggins del equipo Sky como el primer británico que vence en el Tour de Francia. Y pasamos al estado del tiempo, en donde en la capital de la República, la Ciudad de México, nos reporta nuestro compañero Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional de México que la onda tropical número 6 ocasionará lluvias de moderadas a fuertes sobre los estados del sureste, sur y oriente de la República Mexicana. Bueno, pues esto y mucho más le tenemos aquí en el noticiario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en Arcano Informa, el noticiario de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. En esta esquina virtual, en donde encontramos otra forma de escuchar para ver el mundo, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean SADCB. No nos falle, contamos con ustedes. Adelante.